Bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Forense. Soy María Raquel González y algunos de ustedes ya me conocen por habernos visto en los espacios académicos de Ciencia por la Verdad, institución dedicada a la formación en materia de investigación criminal, criminalística, criminología, ciencias forenses y derecho. El día de hoy, en este nuevo episodio de Conciencia Forense, el podcast donde la ciencia nos guía hacia la verdad, vamos a abordar un caso muy interesante y por demás álgido, donde se demuestra la evolución de la criminalística con el paso del tiempo. Imaginen por un momento que son criminalistas o están dedicados al área de las ciencias forenses en el año 2007. Sus herramientas principales son microscopios, técnicas básicas de ADN y fotografía digital. Ahora hagamos una progresión e imaginen que ese mismo caso los sigue desafiando 18 años después, pero esta vez cuentan con inteligencia artificial, análisis satelital y reconocimiento facial automatizado. Esta es precisamente la extraordinaria historia del caso Madeleine McCann. No solo una investigación criminal, sino la evolución completa de la criminalística moderna ante nuestros ojos. Antes de adentrarnos en este fascinante caso, debemos aclarar que toda la información que compartiremos durante este análisis proviene exclusivamente de fuentes públicas y que tiene fines educativos y de divulgación científica. Este contenido, por supuesto, no constituye asesoramiento legal de ningún tipo. Y te recordamos que en caso de necesitar asistencia jurídica o técnica, puedes contactarnos a través de nuestra página web www.cienciaporlaverdad.com, en donde te brindaremos toda la información para que puedas contratar a alguno de los profesionales que trabaja con nosotros y recibas de esa manera la asistencia técnica que requieres. De igual manera, siempre te recordamos que consultes con profesionales de confianza. Dicho esto, iniciemos. Para entender este caso, que transformó, por supuesto, la criminalística, las formas de investigar, inclusive las ciencias forenses, debemos comenzar donde todo inició. Una aparentemente tranquila noche del 3 de mayo del año 2007 en Praia da Luz, Portugal. Madeleine Beth McCann tenía solo 3 años. Era una niña de cabello rubio, ojos avellana, con una característica muy específica y que posteriormente se consideraría invaluable. Un coloma. ¿Qué es un coloma? Una marca negra natural en el iris derecho. En términos de investigación forense, esta marca es tan única como una huella dactilar. Sus padres, Kate y Gary McCann, ambos médicos británicos, seguían una rutina vacacional que pronto se convertiría en evidencia crucial. Después de acostar a Madeleine y sus gemelos de 2 años, ellos se dirigen al restaurante del resort, que quedaba aproximadamente a unos 120 metros de distancia de los departamentos donde ellos se alojaban. Lo que sucedió esta noche estableció el patrón que definiría los próximos 18 años. Verificaciones regulares, testimonios contradictorios y una desaparición que desafiaría cada herramienta criminalística y de investigación disponible. A las 22 horas, cuando Kate McCann, madre de Madeleine McCann, entró en el apartamento 5A para la verificación rutinaria de los niños, se enfrentó a la pesadilla de cualquier padre y al desafío más interesante dentro de la investigación. Madeleine había desaparecido. Su grito sobre la desaparición de Madeleine y que no se encontraba en la habitación no solo alertó a los huéspedes del resort, sin saberlo, había iniciado la investigación criminal más larga y tecnológicamente avanzada
de la historia moderna. Evidentemente, debemos hablar de los errores que impulsan y de hecho impulsaron la innovación. Pero es aquí, y en este apartado en específico, donde nuestra historia toma un giro fascinante desde la perspectiva científica. Los errores criminalísticos cometidos en las primeras 48 horas no solo comprometieron la investigación inicial, paradójicamente se convirtieron en el catalizador para revoluciones tecnológicas que beneficiarían casos futuros en todo el mundo. Hablemos del primer error crítico, la contaminación masiva de la escena del crimen. El apartamento 5A nunca fue sellado apropiadamente. Decenas de personas, huéspedes, personal del hotel, familiares y curiosos circularon libremente por lo que debería haber sido una escena protegida. En criminalística esto se denomina contaminación primaria y puede destruir indicios que conlleven a evidencias y elementos probatorios para siempre. Esta contaminación obligó a los investigadores a desarrollar nuevas técnicas de análisis diferencial de ADN, métodos para distinguir entre ADN del sospechoso, la víctima y contaminantes ambientales. El segundo error, la ausencia de un perímetro de seguridad inmediato. La regla de oro en la criminalística es preservar primero, investigar después. Pero esto no ocurrió hasta horas después de la desaparición. Este error llevó al desarrollo de los actuales protocolos para respuesta rápida que ahora se implementan automáticamente en casos de menores desaparecidos a nivel mundial. Y el tercer error viene asociado a la demora en activación de las alertas internacionales. Las horas más críticas para cualquier búsqueda se perdieron por falta de coordinación. Como resultado directo, se crearon los modernos sistemas de alerta internacional automatizados, que hoy se activan en minutos y no en horas. ¿Ven el patrón? Cada falla inicial generó una innovación. El caso de Madeleine McCann se estaba convirtiendo inadvertidamente en un laboratorio para el desarrollo científico. La primera revolución fue cuando la IA conoció a la antropología forense. Saltemos ahora al año 2011, 4 años después de la desaparición. Scotland Yard inicia Operation Grange y con ella llegó la primera gran revolución tecnológica del caso, la progresión de edad por inteligencia artificial. Hasta ese momento, la progresión de edad era un arte más que una ciencia. Un artista forense estudiaba fotografías familiares y basándose en experiencia e intuición, creaba representaciones de cómo podría verse una persona años después. Era subjetivo, impreciso y limitado. Pero el caso McCann demandaba algo diferente. Madeleine había desaparecido a los 3 años de edad, una edad en donde el crecimiento facial es dramático y difícil de predecir. Los métodos tradicionales eran insuficientes. Así nació la primera aplicación criminalística de Machine Learning para progresión de edad. Los científicos alimentaron algoritmos con miles de fotografías de niños creciendo, enseñándole a la computadora los patrones estadísticos del desarrollo facial humano. Pero aquí, esta brillantez científica, evidentemente, no se conformaron con patrones generales. Incorporaron análisis de rasgos hereditarios familiares, estudiando fotografías de Kate y Gary McCann, aplicando antropología y antropometría facial para predecir cómo los genes parentales influirían en el crecimiento de Madeleine. El resultado fue revolucionario. Imágenes fotorrealistas de cómo Madeleine podría verse con 6, 9, 12, 15 y 18 años. Estas no eran ilustraciones artísticas, sino predicciones científicas basadas en datos. Cuando Madeleine cumplió 18 años, en mayo del 2021, estas imágenes se distribuyeron globalmente, estableciendo un nuevo estándar mundial para búsqueda de personas desaparecidas de larga duración.
Evidentemente, existe un momento de la prueba de fuego, cuando la tecnología enfrenta la realidad. Pero toda tecnología debe enfrentar pruebas reales. Y el caso McCann proporcionó una de las más dramáticas. En el año 2023, una joven polaca llamada Julia Wendel alegó públicamente ser Madeleine McCann, capturando la atención mundial y poniendo a prueba años de desarrollo tecnológico. Los sistemas de reconocimiento facial automatizado analizaron las características de Julia, comparándolas con las proyecciones que la inteligencia artificial había realizado de Madeleine. El veredicto tecnológico fue claro: 90% de probabilidad de que no fuera la misma persona. Los medios globales siguieron cada detalle. ¿Había funcionado la tecnología? ¿Eran confiables estas nuevas herramientas criminalísticas? Semanas después, las pruebas de ADN confirmaron lo que la tecnología había predicho. Julia Wendel no era Madeleine McCann. Este caso, dentro del caso, demostró dos cosas cruciales. Primero, que las tecnologías desarrolladas para el caso Madeleine McCann funcionaban con precisión notable. Y segundo, que ninguna tecnología, sin importar cuán avanzada, debe usarse aisladamente en criminalística. La combinación del reconocimiento facial por inteligencia artificial más o sumado a la verificación del ADN estableció el protocolo que ahora se usa mundialmente para casos de identidad disputada. La segunda revolución viene a asociarse en el momento de la evidencia digital en la era moderna. Mientras la tecnología de reconocimiento facial probaba su valor, una segunda revolución se desarrollaba silenciosamente: el análisis de la evidencia digital de casos prolongados. En 2020, las autoridades alemanas identificaron a Christian Buchner como principal sospechoso, pero Buchner representaba un nuevo tipo de desafío criminalístico, un sospechoso de la era digital con décadas de evidencia electrónica potencial. Los investigadores enfrentaron preguntas que no existían en 2007. Por ejemplo, cómo analizar dispositivos de almacenamiento deteriorados tras años, o cómo autenticar evidencia digital que había cruzado múltiples jurisdicciones. Y también cómo mantener cadena de custodia para datos que podrían haber sido modificados o haber sido corruptos, corrompidos. En 2025, este desafío se materializó cuando autoridades alemanas descubrieron un disco duro en una fábrica supuestamente vinculado a Bruckner. Este no era solo evidencia, era el test definitivo de las nuevas técnicas de análisis forense digital. Los especialistas aplicaron recuperación de datos avanzada para dispositivos degradados, análisis de metadatos para establecer cronologías precisas, verificación criptográfica para probar autenticidad y reconstrucción de los archivos eliminados utilizando algoritmos de nueva generación. Estas técnicas, desarrolladas específicamente para casos como el de Madeleine McCann, ahora constituyen el estándar global para el análisis de evidencia digital en investigaciones prolongadas. La tercera revolución viene asociada a la búsqueda de la tecnología integrada. Pero quizás la innovación más impresionante que ha tenido este caso transformó las búsquedas físicas mismas. Las búsquedas recientes de 2025 en Portugal no se parecen en nada a las ejecutadas en el año 2007 y posteriores. Imagínense una búsqueda moderna del caso McCann. Drones con capacidades térmicas que mapean el terreno desde el aire, detectando variaciones de temperatura que podrían indicar disturbios históricos del suelo, o la utilización de radares de penetración terrestre para examinar capas geológicas sin excavación, identificando anomalías subterráneas. Quizás el análisis satelital de vegetación,
comparar imágenes de diferentes épocas, porque las plantas crecen diferentes sobre tierra removida, creando patrones detectables años después. Y también el uso de la tecnología LIDAR para generar mapas tridimensionales precisos del terreno, revelando microalteraciones imperceptibles a los humanos. Pero aquí está lo fascinante. Todas estas tecnologías trabajan de forma integrada, no aislada. Los datos de cada sistema se combinan usando algoritmos de correlación para crear mapas de probabilidad tridimensionales. Esto significa que las búsquedas ya no son aleatorias, son científicamente dirigidas hacia áreas con mayor probabilidad estadística de contener evidencia. Esta integración tecnológica, pionera en el caso Macán, ahora se aplica desde la búsqueda de desaparecidos hasta investigaciones arqueológicas forenses. La cuarta revolución viene asociada a la coordinación internacional digitalizada. Simultáneamente, el caso estaba revolucionando algo igual de importante pero menos visible: la coordinación internacional en materia de investigación criminal y criminalística. En 2007, la cooperación entre policías de diferentes países era lenta, burocrática y limitada por barreras idiomáticas y legales. El caso Macán involucró a autoridades portuguesas, británicas y alemanas y expuso, de hecho, cada falla en estos sistemas. La respuesta fue el desarrollo de plataformas de colaboración en tiempo real. El sistema I-24/7 de Interpol se expandió específicamente para incluir compartición instantánea de evidencia digital, traducción automática de reportes técnicos y bases de datos interoperables. Más revolucionario aún, se crearon protocolos de cadena de custodia transfronteriza que permiten que evidencia recolectada en un país sea legalmente admisible en las cortes de otro. El caso Macán se convirtió en el proyecto piloto para estas innovaciones. Cada desafío de coordinación encontrado generó una solución tecnológica que ahora beneficia investigaciones globalmente. Para 2025, investigadores en Portugal pueden acceder instantáneamente a análisis de laboratorios británicos, mientras especialistas alemanes contribuyen con su expertise técnico en tiempo real, una capacidad que para el 2007 era impensable. Hablemos también del análisis de testimonios, cuando la psicología cognitiva se encontró con la criminalística. Quizás el aspecto más complejo del caso ha sido analizar los testimonios tras 18 años de evolución, contaminación mediática y, por supuesto, los cambios en la memoria humana. Los testimonios iniciales de 2007 fueron recolectados usando técnicas estándar de entrevista policial, pero conforme el caso se prolongó, los criminalistas enfrentaron una pregunta fundamental: ¿cómo analizar científicamente testimonios que han estado expuestos a décadas de cobertura mediática? La respuesta llegó del desarrollo de técnicas de análisis cognitivo forense. Los especialistas comenzaron aplicando evaluación de validez de declaraciones, un método que analiza la estructura interna de testimonios para identificar elementos genuinos versus elementos construidos. Más sofisticado aún, las entrevistas cognitivas mejoradas, que utilizan técnicas de reconstrucción del contexto ambiental. Los testigos no simplemente narran eventos, los reviven sensorialmente, activando diferentes áreas cerebrales y recuperando detalles que la memoria consciente había olvidado. El desafío particular en el caso de Madeleine McCann fue distinguir entre memorias auténticas del 2007 y memorias contaminadas por el paso de los años y la exposición mediática. Los científicos desarrollaron protocolos de evaluación de memoria que consideran factores neurológicos, temporales y psicosociales. Jane Tanner, quien reportó haber visto a un hombre cargando una niña esa noche crucial,
ha sido reentrevistada múltiples veces usando estas técnicas avanzadas. Y cada entrevista ha refinado y validado elementos específicos de su testimonio original, demostrando la eficacia de estas nuevas metodologías. Evidentemente también debemos hablar de la paradoja de la evidencia, porque existe una etapa temporal donde los padres se convirtieron en sospechosos. No podemos hablar de la evolución dentro de la investigación criminal de este caso y de la criminalística sin abordar uno de los elementos y uno de los momentos más controversiales del caso, cuando los propios padres se convirtieron en sospechosos en septiembre del año 2007. Ese giro investigativo ilustra perfectamente cómo las limitaciones tecnológicas del 2007 crearon interpretaciones erróneas que la criminalística moderna habría evitado. Las autoridades portuguesas reportaron haber encontrado ADN de Madeleine en el automóvil rentado por los McCann y detrás del sofá del departamento en donde ellos se quedaron durante esa jornada o esa temporada vacacional. En 2007, esto parecía una evidencia contundente, pero es aquí donde la evolución científica de 18 años revela sus limitaciones históricas. Las técnicas de análisis de ADN de 2007 no podían distinguir efectivamente entre ADN nuclear, que es más informativo pero degradable, entre el ADN mitocondrial, resistente, por supuesto, al paso del tiempo, pero menos específico, y el ADN de contacto, cantidades mínimas que requieren la aplicación y su ampliación extrema. Crucialmente, no podían determinar tiempo de deposición, cuando específicamente se había dejado el material biológico. La criminalística moderna habría aplicado el análisis diferencial de ADN, espectrometría de masas para detectar degradación temporal y análisis de microbioma para establecer contextos de deposición. Más importante que eso, habría considerado contaminación cruzada. El hecho de que Madeleine había estado en ese apartamento y automóvil durante días antes de su desaparición, dejando rastros biológicos naturales por todas partes. Para septiembre de 2007, el fiscal general de Évora dictaminó evidencia insuficiente. Los McCann fueron eliminados como sospechosos, pero el daño científico ya estaba hecho. El caso había demostrado las limitaciones críticas de las técnicas de investigación de la época. Ampliemos el aspecto de la operación Grange, que ya lo hablamos hace unos instantes, y el renacimiento científico. En mayo del 2011, Scotland Yard inició Operation Grange, marcando el verdadero renacimiento científico del caso. No era simplemente una investigación, era la aplicación criminalística del siglo XXI a la evidencia del siglo XX. Los investigadores británicos aplicaron análisis de inteligencia artificial para procesar automáticamente miles de pistas que habían sido imposibles de evaluar manualmente. Algoritmos de Machine Learning identificaron patrones en bases de datos criminales internacionales, correlacionando casos similares a nivel global. Desarrollaron perfiles predictivos de comportamiento usando análisis de redes sociales y modelado geoespacial para rastrear movimientos históricos de sospechosos potenciales. Pero la innovación más significativa fue la implementación del análisis criminalístico integrado. Todas las disciplinas forenses trabajando de forma coordinada y no de manera aislada. La antropología forense para progresión de la edad. El análisis digital para evidencia electrónica. La geología forense para el análisis de suelo. La entomología forense para esclarecer cronologías. Y la psicología para el análisis de testimonio, también psicología cognitiva. Esta integración multidisciplinaria, piloteada en el caso McCann, ahora constituye el estándar global para investigaciones complejas. ¿Cuál fue el costo de esto? 13.2 millones de libras hasta el 2025. Pero el valor científico es incalculable. Cada técnica desarrollada, cada protocolo establecido, cada innovación tecnológica beneficia casos similares mundialmente.
Evidentemente, y debemos abordar las limitaciones de la perfección tecnológica y entender que, sin embargo, es necesario que, pese a la honestidad científica, esta nos obliga a nosotros a reconocer que incluso las tecnologías más avanzadas tienen limitaciones fundamentales y que el caso Madeleine McCann ha expuesto claramente. Por ejemplo, la progresión de la edad por inteligencia artificial funciona con precisión estadística notable, pero no puede predecir factores únicos. Por ejemplo, malnutrición severa, trauma físico, exposición ambiental extrema o simplemente la variabilidad individual que hace que algunos niños crezcan muy diferentes a patrones promedio. El reconocimiento facial automatizado demostró 90% de precisión con el caso de Julia Wendell, pero ese 10% de incertidumbre representa miles de personas en búsquedas globales. La evidencia digital puede degradarse, corromperse, puede malinterpretarse. Los dispositivos de 2007 utilizaban tecnologías que hoy son obsoletas, creando desafíos de compatibilidad y de autenticación. Más fundamentalmente, la tecnología amplifica tanto aciertos como errores. Si los datos iniciales están contaminados o son incompletos, los algoritmos más sofisticados pueden generar conclusiones erróneas con apariencia de certeza científica. El caso McCann nos enseña que la criminalística del futuro debe ser tecnológicamente avanzada, pero científicamente humilde. Usar herramientas poderosas mientras reconoce sus limitaciones inherentes. Después de 18 años analizando este caso extraordinario, ¿qué lecciones fundamentales emergen para la criminalística del hoy? Primera lección, la preservación inmediata de evidencia irreemplazable. Ninguna tecnología futura puede compensar completamente la contaminación inicial de la escena del crimen. Los protocolos de respuesta rápida desarrollados tras errores en el año 2007 ahora salvan evidencia crucial en casos globales. La segunda lección, la integración tecnológica supera las tecnologías individuales. El poder no está en tener la mejor herramienta, sino en combinar múltiples herramientas coordinadamente. El análisis multidisciplinario integrado probado en McCann, en el caso McCann, ahora se aplica desde homicidios locales hasta crímenes de guerras internacionales. La tercera lección viene asociada a la cooperación internacional, que requiere infraestructura tecnológica específica. Los sistemas de colaboración en tiempo real y protocolos de cadena de custodia transfronteriza desarrollados para este caso han revolucionado investigaciones globales. La cuarta lección, los casos prolongados demandan técnicas de preservación especializadas, técnicas que superen el paso del tiempo. Los protocolos de evidencia a largo plazo y metodologías de reanálisis creados para el caso de Madeleine McCann benefician hoy a miles de casos fríos mundialmente. La quinta lección viene asociada a la validación independiente, la cual es esencial. Ninguna tecnología, sin importar cuán avanzada sea, debe usarse de manera aislada. El protocolo de verificación múltiple probado con Julia Wendell ahora es un estándar internacional. Pero quizás la lección más profunda es esta. La criminalística evoluciona enfrentando desafíos reales, no desarrollando tecnologías en abstracto. Cada innovación del caso McCann surgió de necesidades específicas, de limitaciones correctas y de fracasos reales que demandan, por supuesto, soluciones prácticas. De esa manera, llegamos hoy al presente, a septiembre del año 2025. ¿Dónde estamos después de esta extraordinaria evolución científica? Operación Grange continúa, aunque con recursos reducidos. 192.000 libras para 2024-2025. Un equipo de 3 oficiales y personal de tiempo parcial. Christian Bodner, liberado recientemente tras cumplir
cumplir condenas por casos no relacionados con el caso McCann, aunque permanece como principal sospechoso. Sin embargo, ha rechazado múltiples entrevistas. Las búsquedas más recientes han utilizado tecnología de punta absoluta, drones con imágenes multiespectral, análisis satelital de patrones de vegetación, modelado 3D de escenarios e inteligencia artificial predictiva para análisis de comportamiento criminal. Pero aquí está lo fascinante. Estas búsquedas ya no son simplemente para encontrar a Madeleine McCann. Se han convertido en laboratorios de desarrollo criminalístico donde cada técnica testeada, cada protocolo refinado, cada innovación validada beneficia casos similares. El disco duro descubierto en la fábrica alemana representa el test más reciente de técnicas de análisis digital forense desarrollados específicamente para este caso. Su análisis está estableciendo nuevos estándares para recuperación de datos de dispositivos deteriorados por el tiempo. Independientemente del caso McCann, y si llegase a resolverse algún día, su legado criminalístico ya está escrito en la historia de la ciencia. Ha creado estándares globales para búsqueda de menores desaparecidos que han salvado vidas en decenas de países. Los protocolos de respuesta rápida desarrollados tras los errores iniciales han preservado evidencia crucial en miles de casos posteriores. La progresión de edad por inteligencia artificial iniciada para Madeleine ahora ayuda a localizar personas desaparecidas desde Estados Unidos hasta la India. Las técnicas de análisis forense digital desarrolladas para evidencia deteriorada del caso hoy benefician investigaciones de décadas de antigüedad. Los sistemas de cooperación internacional creados para coordinar autoridades británicas y portuguesas y alemanas han facilitado la resolución de casos transfronterizos en todo el mundo. Pero quizás más importante, ha desarrollado que la búsqueda de verdad científica nunca debe cesar, sin importar el tiempo transcurrido, los recursos limitados o la complejidad del desafío. Cada técnica analítica refinada, cada protocolo mejorado, cada innovación tecnológica aplicada en la búsqueda de Madeleine McCann honra no solo su memoria, sino la de todos aquellos que esperan que la criminalística y la ciencia forense iluminen su camino hacia la verdad. Madeleine McCann tendría 22 años hoy. Su caso nos confronta con preguntas fundamentales sobre los límites y posibilidades de la criminalística moderna. ¿Puede la tecnología más avanzada compensar errores iniciales críticos? La respuesta es compleja. Puede mitigar, puede innovar alternativas, puede crear nuevas posibilidades, pero no puede borrar completamente las consecuencias de evidencia perdida para siempre. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿hasta qué punto la criminalística debe adaptarse a presión mediática y social? El caso enseña que la presión puede catalizar innovación, pero nunca debe comprometer el rigor científico. ¿Cómo balanceamos innovación tecnológica con método científico tradicional? La respuesta del caso McCann es clara: integración y no reemplazo. Las nuevas tecnologías deben complementar y validar técnicas establecidas, no sustituirlas. El caso Madeleine McCann representa más que una investigación, un testimonio del poder transformador de la criminalística enfrentando desafíos reales. En 18 años hemos presenciado evolución desde técnicas básicas hasta inteligencia artificial predictiva y análisis biométrico avanzado. Para los criminalistas y los científicos que nos escuchan, este caso ilustra nuestro futuro, tecnológicamente poderoso, pero científicamente riguroso, globalmente coordinado, pero localmente preciso, innovador, pero validado. La búsqueda continúa, la criminalística evoluciona y la verdad espera. Este ha sido otro episodio de Conciencia Forense, el podcast de Ciencia por la Verdad. Soy María Raquel González y les agradezco por acompañarnos en este análisis de la evolución criminalística del caso Madeleine McCann. Recuerden que toda la información del análisis de este caso proviene de fuentes públicas verificadas y que ha sido utilizada con fines educativos y de difusión científica de manera exclusiva. Para consultas legales específicas, consulten con profesionales calificados. Si este análisis
te ha resultado valioso, suscríbete, compártelo con colegas interesados en la criminalística y la ciencia forense y déjanos tus comentarios sobre técnicas de análisis de evidencia y metodologías de investigación que les gustaría explorar. En nuestro próximo episodio desarrollaremos un nuevo caso enigmático en donde también confluyen diversas ciencias forenses. Hasta entonces, recuerden, la verdad siempre deja evidencia física. Solo necesitamos la criminalística adecuadamente aplicada para encontrarla. Les agradezco nuevamente y les recuerdo que toda la información aquí expresada está actualizada hasta el mes de septiembre de 2025. Si ves o escuchas este podcast con posterioridad, probablemente haya más evolución en el caso. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo análisis.